¿Alguna vez te has preguntado por qué el capítulo 9 de Apocalipsis es considerado uno de los pasajes más aterradores de la Biblia? Desde juicios divinos y símbolos inquietantes, hasta batallas cósmicas entre ángeles y demonios, Apocalipsis despliega una visión del fin de los tiempos que ha cautivado e impactado a la humanidad por siglos. Descubre cuáles son los sellos que faltan por abrir de los 7 sellos. ¿Quién es Abadón, el líder de las fuerzas demoníacas? Y el papel crucial de los 144.000 sellados, junto con el misterioso sello de Dios que protege a los fieles en medio del caos. Pero, más allá del juicio, Apocalipsis también guarda un mensaje de redención. Una promesa de paz y esperanza para quienes se mantienen firmes en la fe. Acompáñanos a desentrañar los profundos simbolismos, las advertencias y las promesas que este libro oculta, y descubre por qué, en medio de la devastación, Apocalipsis sigue siendo un recordatorio de la misericordia y la soberanía de Dios. ¿Podrían estas visiones ser más que simples advertencias? ¿Y si Apocalipsis hablara tanto de nuestro presente como de nuestro futuro? Este texto, escrito en un contexto de profunda persecución, cobra aún más relevancia al comprender la situación de los cristianos bajo el reinado del emperador Domiciano, quien gobernó Roma con una política de intolerancia hacia la fe cristiana, exigiendo lealtad absoluta al imperio y persiguiendo a quienes profesaban a Cristo como Señor. La opresión bajo Domiciano generó en las comunidades cristianas un anhelo de justicia y redención, y Apocalipsis surgió como un mensaje de esperanza y advertencia, llamando a los creyentes a la resistencia y la fe, y reafirmando que, a pesar del sufrimiento, Dios tenía un plan soberano que prevalecería sobre las fuerzas del mal y garantizaría el triunfo final de su justicia. A continuación, veremos y analizaremos los puntos importantes del capítulo 9 de Apocalipsis. El propósito y enfoque de Apocalipsis se manifiestan a través de un proceso de revelación único y cuidadosamente dirigido, en el que Dios entrega la visión a Jesús, quien a su vez la comunica a Juan mediante un ángel. Esta cadena de transmisión, descrita en Apocalipsis 1:1, resalta la solemnidad y el carácter divino del mensaje, el cual debía ser revelado en detalle y comprendido por las iglesias perseguidas de la época. En el corazón de Apocalipsis está la profecía del regreso de Jesucristo, un evento que marca la victoria definitiva de Dios sobre el mal y la redención final de su creación. A través de visiones de juicio, advertencia y restauración, Apocalipsis comunica no solo la justicia divina que vendrá al final de los tiempos, sino también la esperanza de los creyentes en la llegada de un reino eterno, donde Cristo reinará en paz y justicia. El libro de Apocalipsis comparte muchas características con otros textos apocalípticos antiguos, especialmente con el libro de Daniel y varias tradiciones judías, que también usan un lenguaje simbólico cargado de visiones sobre el fin de los tiempos. Tanto en Apocalipsis como en Daniel encontramos representaciones de bestias, reinos y figuras cósmicas que simbolizan imperios y fuerzas espirituales enfrentadas a Dios, reflejando la lucha entre el bien y el mal, en términos que los lectores antiguos comprendían profundamente. En Daniel, por ejemplo, las visiones de las bestias y el anciano de días simbolizan la sucesión de imperios y el juicio final de Dios. Daniel 7, un tema que Juan retoma al describir a la bestia de Apocalipsis y al Cordero que triunfa. Además, la apocalíptica judía, especialmente en libros como Ezequiel y escritos del período intertestamentario, enfatiza el uso de elementos como el fuego, los tronos y las figuras angélicas, que aparecen en Apocalipsis
y subrayan la autoridad de Dios sobre el cosmos. Estas referencias conectaban a los primeros lectores cristianos con la rica herencia simbólica judía, dándoles una visión clara del mensaje, que a pesar de la persecución y el caos, Dios vencería y restauraría su reino eterno, invitando a los fieles a mantenerse firmes en la esperanza de esa victoria final. En la cultura antigua, las langostas eran un símbolo poderoso de destrucción y juicio, y su mención evocaba temor inmediato debido a la devastación que traían consigo. En el mundo bíblico, particularmente en el Antiguo Testamento, las langostas aparecían como instrumentos de juicio divino, como se observa en las plagas de Egipto, Éxodo 10:12-15, donde devoraron los cultivos y desolaron la tierra, dejando a la gente sin recursos. Además, en la literatura profética, las langostas a menudo representaban castigo y desolación, como en el libro de Joel, donde un ejército de langostas es descrito simbólicamente como una invasión imparable que trae devastación total, apuntando a la necesidad urgente de arrepentimiento. Joel 1:2. En Apocalipsis 9, las langostas demoníacas bajo el mando de Abadón retoman este simbolismo, pero de una manera intensificada. No solo traen destrucción física, sino también tormento espiritual, atacando directamente a aquellos que no tienen el sello de Dios. Para los lectores de Juan, esta imagen habría sido escalofriante y familiar, recordándoles que el juicio de Dios es inevitable y que su poder sobrepasa cualquier fuerza destructiva que ellos conocieran. En este contexto, las langostas no solo significaban ruina física, sino también la urgencia de estar bajo la protección divina en medio de los juicios finales. El uso de símbolos en Apocalipsis es fundamental para comunicar su mensaje complejo y profundo, empleando distintos tipos de simbolismos que apelan tanto al contexto cultural de la época como a verdades espirituales universales. Los símbolos claros son aquellos cuyo significado es evidente, como el dragón, que representa a Satanás, Apocalipsis 12:9, o el trono blanco, símbolo del juicio divino, Apocalipsis 20:11. Otros símbolos son explicados en el texto como las 7 estrellas, identificadas como los ángeles de las iglesias, y los 7 candelabros, que representan a las iglesias mismas, Apocalipsis 1:20. Los símbolos recurrentes en la Biblia se apoyan en significados previos del Antiguo Testamento, como el arco iris, que simboliza el pacto y la misericordia de Dios, Génesis 9:13, Apocalipsis 4:3, o la vara de hierro, que representa el poder de Dios para gobernar y juzgar, Salmos 2:9, Apocalipsis, Patom Bademani Padinein de Nimiram. Finalmente, algunos símbolos en Apocalipsis son ambiguos, como la piedra blanca de Apocalipsis 2:17, cuyo significado exacto ha sido interpretado como símbolo de aprobación, pureza o recompensa, pero que aún no tiene consenso definitivo. Esta variedad de simbolismos no solo enriquece la narrativa, sino que permite que Apocalipsis comunique un mensaje accesible y profundamente reflexivo sobre la justicia, la misericordia y la autoridad divina. Los juicios de las trompetas en Apocalipsis evocan poderosamente las plagas de Egipto descritas en el libro de Éxodo, estableciendo una conexión entre ambas series de eventos como advertencias divinas diseñadas para confrontar a la humanidad y llamar al arrepentimiento. Así como las plagas en Egipto se dirigieron al faraón y su pueblo, afectando desde el agua y la tierra hasta la oscuridad y la vida misma, las trompetas en Apocalipsis también afectan aspectos fundamentales de la creación. La primera trompeta desata granizo y fuego, devastando la vegetación, Apocalipsis 8:7,
mientras que la segunda y tercera impactan el mar y los ríos, y la cuarta reduce la luz del sol, la luna y las estrellas. Apocalipsis 8:8 a 12. Las últimas trompetas intensifican el sufrimiento con tormentos y muerte, recordando la progresión de las plagas egipcias hacia un desenlace inevitable. En ambos casos, los eventos no solo actúan como juicios, sino que buscan quebrantar la resistencia de los corazones endurecidos, instando a las personas a reconocer la soberanía de Dios. Tal como las plagas en Egipto sirvieron para que el faraón y su pueblo reconocieran al Dios de Israel, los juicios de las trompetas en Apocalipsis funcionan como llamados universales al arrepentimiento, subrayando que, incluso en medio del juicio, el deseo de Dios es que los seres humanos se vuelvan hacia Él y encuentren redención. Los juicios de las 7 trompetas en Apocalipsis representan una progresión de desastres que afectan a la humanidad y a la creación, cada uno con un alcance y un impacto mayores que el anterior, en un claro llamado al arrepentimiento antes del juicio final. La primera trompeta trae granizo y fuego que destruyen 1/3 de la vegetación, Apocalipsis 8:7, mientras que la segunda y tercera trompetas afectan el mar y las fuentes de agua, volviéndolas inservibles y mortales, Apocalipsis 8:8 a 11. La cuarta trompeta oscurece 1/3 del sol, la luna y las estrellas, sumiendo al mundo en una oscuridad parcial que simboliza la pérdida de dirección espiritual. Apocalipsis 8:12. Las últimas 3 trompetas, conocidas como los ayes, intensifican el tormento. La quinta libera langostas demoníacas que atormentan a la humanidad sin llegar a matarla. Apocalipsis 9:1 a 11. Y la sexta desata un ejército devastador que elimina a 1/3 de la población. Apocalipsis 9:13 a 21. Finalmente, la séptima trompeta anuncia el establecimiento del reino de Dios, trayendo consigo el juicio definitivo y la restauración prometida para los fieles. Apocalipsis 11:15 a 19. A través de estas trompetas, Apocalipsis muestra que Dios, en su justicia, da a la humanidad oportunidades crecientes para arrepentirse, mostrando que incluso los juicios más duros están acompañados de un propósito de misericordia y redención. En Apocalipsis, los ángeles cumplen un papel central como mensajeros y ejecutores de los juicios divinos, actuando bajo la autoridad de Dios para llevar a cabo su plan de justicia y redención. A lo largo del libro, los ángeles de Dios son responsables de acciones como tocar las trompetas que anuncian desastres progresivos, derramar las copas de ira sobre la tierra y guiar a Juan en sus visiones, asegurándose de que los mensajes sean revelados y transmitidos con precisión. Esta intervención divina subraya que los eventos apocalípticos están bajo el control de Dios y que los ángeles, como seres celestiales, operan exclusivamente en cumplimiento de su voluntad. Sin embargo, Apocalipsis también presenta ángeles caídos o demonios, como Abadón, el ángel del abismo, quien lidera a las langostas demoníacas en su tormento contra la humanidad. Apocalipsis 9:1 a 11. Esta dualidad entre ángeles buenos y malos refleja la lucha cósmica entre el bien y el mal, y muestra que, aunque los ángeles caídos tienen poder, su capacidad de acción está limitada por la soberanía de Dios. En este sentido, los ángeles en Apocalipsis no solo ejecutan el juicio y la protección divina, sino que también simbolizan la estructura organizada y controlada del plan de Dios, que guía la historia hacia el triunfo final de su justicia y el establecimiento de su reino eterno. Permíteme hacer una breve pausa para invitarte a suscribirte a esta maravillosa comunidad. Muy bien, continuemos con el video.
El grupo de los 144.000 sellados en Apocalipsis representa una comunidad especial de seguidores de Dios que han sido apartados y protegidos durante los juicios apocalípticos, simbolizando la fidelidad y preservación divina en medio del caos. Compuesto por 12.000 personas de cada una de las 12 tribus de Israel, Apocalipsis 7:4-8, este número sugiere plenitud y totalidad, no solo en relación con el Israel físico, sino también como un símbolo de todos los fieles que pertenecen a Dios. Al ser sellados en sus frentes, estos 144.000 son marcados como propiedad divina y quedan protegidos de los juicios que devastan a la humanidad, reflejando la seguridad y el cuidado de Dios hacia aquellos que son leales a Él. Su presencia es un testimonio de la promesa de Dios de no abandonar a su pueblo, aun en tiempos de tribulación, y de mantenerlos espiritualmente firmes hasta el final. Este grupo, descrito también como primeros frutos para Dios y el Cordero, Apocalipsis 14:4, resalta el compromiso de los fieles con su fe y la certeza de que aquellos que permanecen en Dios están resguardados y serán recompensados en la vida eterna. Abadón, cuyo nombre en hebreo significa destrucción, y Apolión, su equivalente griego que se traduce como el destructor, representan en Apocalipsis las fuerzas destructivas del mal y el juicio. Mencionado en Apocalipsis 9:11 como el ángel del abismo, Abadón Apolión lidera una plaga de langostas demoníacas que atormentan a la humanidad, simbolizando la intensificación de los tormentos espirituales y físicos que se desatan en los últimos tiempos. Este nombre y rol de Abadón han llevado a muchos estudiosos a interpretarlo como una manifestación de Satanás mismo o de un demonio de alta jerarquía al servicio del mal, encargado de ejecutar una forma de juicio que, aunque caótica y aterradora, sigue limitada por la soberanía de Dios. Como líder de las fuerzas demoníacas, Abadón representa la perversión y el caos, un poder que desea la destrucción completa de los seres humanos, pero que a la vez opera bajo los límites que Dios impone. Esta figura subraya la realidad de las fuerzas espirituales opuestas a Dios, recordando que, aunque el mal parece momentáneamente liberado, no puede trascender la autoridad de Dios, quien lo usará como parte de su juicio, conduciendo al desenlace final en el que su justicia prevalecerá. Con el avance de la tecnología y los cambios sociales y políticos, el libro de Apocalipsis ha sido reinterpretado por estudiosos y teólogos contemporáneos en un intento de contextualizar sus profecías apocalípticas en relación con los eventos y las realidades del mundo moderno. Muchos de estos estudiosos consideran que las visiones de destrucción y juicio descritas por Juan en Apocalipsis podrían representar, en términos simbólicos, aspectos de la guerra, la tecnología y la opresión de nuestra era. Aunque Apocalipsis fue escrito en el primer siglo en un contexto de persecución y esperanza mesiánica, algunas de sus imágenes encuentran un paralelismo asombroso con las características del mundo actual, lo que brinda una perspectiva contemporánea sobre sus profecías. Primera, guerras y armas de destrucción masiva. Uno de los elementos centrales de Apocalipsis es la descripción de conflictos catastróficos, que a menudo se interpretan en términos de batallas espirituales y físicas. Hoy en día, algunos estudiosos ven en estos conflictos una prefiguración de la guerra moderna, especialmente cuando se habla de las fuerzas militares que parecen implacables y destructivas. Las visiones de ejércitos numerosos y de figuras que causan destrucción masiva, Apocalipsis 9:16-19, recuerdan la capacidad de los ejércitos actuales, especialmente con la aparición de armas de destrucción masiva,
como las armas nucleares, biológicas y químicas. Los ejércitos de 200 millones descritos en Apocalipsis 9, por ejemplo, se han comparado con la escala de las fuerzas militares contemporáneas y el impacto devastador que podrían tener en un conflicto global. Además, el uso de fuego, humo y azufre en las descripciones de los juicios de las trompetas ha sido interpretado como un posible símbolo de explosiones nucleares y otros tipos de armamento que no existían en la época de Juan, pero que encajan con las descripciones visuales que él utiliza. En este sentido, Apocalipsis podría estar advirtiendo sobre la capacidad destructiva de la humanidad y el peligro de un conflicto global en la era moderna. Segunda, tecnología avanzada y vigilancia global. Otro aspecto en que los estudiosos contemporáneos han encontrado una conexión es en la mención de la marca de la bestia, Apocalipsis 13:16 a 17, que obliga a todos, ricos y pobres, a recibir una marca en la mano o en la frente para poder comprar o vender. Muchos interpretan esta marca como una señal de lealtad espiritual. Pero en tiempos recientes, ha surgido la interpretación de que podría simbolizar algún tipo de control tecnológico, como la tecnología de rastreo, chips de identificación o sistemas de monitoreo biométrico que permiten el control de las actividades económicas. Con el crecimiento de la tecnología de vigilancia, algunos estudiosos y teólogos han comenzado a ver la marca de la bestia como un símbolo de la posible manipulación o coerción que los gobiernos o sistemas autoritarios podrían ejercer a través de la tecnología. La capacidad actual para rastrear e identificar a individuos mediante sistemas electrónicos es una realidad que muchos ven reflejada en esta profecía, ya que podría facilitar el control sobre quién tiene acceso a bienes y servicios básicos. La visión de Apocalipsis sobre un sistema de control total podría, en este sentido, servir como una advertencia contra la deshumanización y la pérdida de libertad individual en un contexto tecnológico que permite el monitoreo constante. Tercera, contaminación ambiental y catástrofes naturales. Apocalipsis también describe una serie de desastres naturales, como terremotos, incendios y plagas, que afectan gravemente al medio ambiente y a los recursos naturales. Algunos estudiosos modernos ven en estas imágenes una prefiguración de la crisis ecológica actual. La descripción de la destrucción de 1/3 de los árboles, la contaminación de las aguas y el oscurecimiento del sol, Apocalipsis 8:7 a 12, podría interpretarse como una advertencia sobre las consecuencias de la actividad humana irresponsable y el impacto de la contaminación en el planeta. Los eventos apocalípticos, como la contaminación de las aguas o la caída de estrellas del cielo, han sido interpretados como símbolos de los efectos de la industrialización y la explotación de los recursos naturales que llevan al agotamiento y destrucción de los ecosistemas. Así, el mensaje de Apocalipsis podría interpretarse como una advertencia sobre el cambio climático y el daño que la humanidad está causando al planeta, recordándonos la necesidad de cuidar la creación para evitar consecuencias devastadoras. Cuarta, inteligencia artificial y deshumanización. Con el avance de la inteligencia artificial y la automatización, algunos intérpretes han comenzado a ver en Apocalipsis referencias indirectas a la deshumanización que podría surgir de una dependencia excesiva de la tecnología. La visión de los seres híbridos, como las langostas demoníacas con características humanas y animales, Apocalipsis 9:7 a 10, ha llevado a algunos a considerar que podrían simbolizar la tecnología deshumanizante o incluso la creación de seres artificiales que, aunque no eran una realidad en la época de Juan, sí lo son en la actualidad.
Este tipo de interpretación sugiere que Apocalipsis no solo se centra en el fin de los tiempos, sino también en las advertencias sobre la forma en que la humanidad podría perder su identidad y su sentido de propósito al confiar demasiado en la tecnología. Los intérpretes contemporáneos ven en estos pasajes una advertencia contra la creación de tecnología que puede controlar, limitar y deshumanizar a las personas, señalando los peligros éticos de avances que no respetan los valores humanos. Quinto, control económico y sistemas financieros. La economía globalizada y la dependencia de sistemas digitales para las transacciones han llevado a algunos estudiosos a ver en Apocalipsis referencias a un posible sistema de control económico. En Apocalipsis 13, el hecho de que nadie pueda comprar ni vender sin la marca de la bestia, Apocalipsis 13, 17, ha sido interpretado por algunos como una referencia a un sistema financiero donde las decisiones y actividades económicas están centralizadas y controladas. En el contexto actual, esta imagen se ha relacionado con el desarrollo de monedas digitales centralizadas o incluso sistemas financieros basados en la inteligencia artificial, que podrían en teoría excluir a individuos o grupos basándose en decisiones políticas o ideológicas. Esta perspectiva resalta cómo el libro de Apocalipsis puede hablar a la humanidad contemporánea, advirtiendo sobre un control económico que vulnera las libertades individuales y crea una dependencia de estructuras de poder. Así, los intérpretes ven en esta advertencia una llamada a mantener la autonomía económica y la libertad individual frente a un mundo cada vez más interconectado y controlado. El sello de Dios en Apocalipsis es un símbolo poderoso de protección y de identidad espiritual para los creyentes, marcándolos como propiedad divina en medio de un mundo caótico y en juicio. Este sello colocado en las frentes de los 144.000 sellados, Apocalipsis 7:3, no solo garantiza que ellos estarán a salvo de los tormentos que se desatan sobre la humanidad, sino que también representa su lealtad y dedicación exclusivas a Dios. En una era de persecución y prueba, el sello de Dios actúa como un escudo espiritual, reafirmando a los creyentes que, por encima de cualquier amenaza, están bajo su amparo. Este acto de sellado establece una conexión profunda entre la fe y la protección divina, indicando que aquellos que confían en Dios y permanecen fieles son preservados espiritualmente y están asegurados en su promesa de redención. El sello invita a los creyentes a reflexionar sobre su identidad en Dios y a vivir con la certeza de que, independientemente de las circunstancias, su presencia es un refugio seguro que los sostiene, protegiéndolos hasta el cumplimiento de su reino eterno. Las batallas finales en Apocalipsis representan el clímax de la lucha entre las fuerzas divinas y demoníacas, destacando la soberanía absoluta de Dios sobre el mal. En estas confrontaciones, figuras como Satanás, Abadón, también llamado Apolión, el ángel del abismo, la bestia y el falso profeta, lideran las fuerzas demoníacas en su intento de desafiar el reino de Dios. Abadón, liberado del abismo junto con una plaga de langostas demoníacas, desata un tormento sobre la humanidad, simbolizando la manifestación más cruda del mal. Apocalipsis 9:1-11. Satanás, el gran adversario, actúa como líder de las fuerzas de oscuridad, engañando a naciones y preparando la batalla de Armagedón, donde se alinean los ejércitos del mal contra los del Cordero. Apocalipsis 16:16, 19:19. Sin embargo, estas fuerzas demoníacas, por más terribles que parezcan, no tienen poder frente a la autoridad de Cristo, quien derrota a la bestia y al falso profeta, arrojándolos al lago de fuego,
y finalmente encarcela y destruye a Satanás para siempre. Apocalipsis 19:20, 20:10. Estas batallas no son una lucha entre iguales, sino una demostración de la soberanía de Dios, que controla incluso el desenfreno del mal y asegura la victoria de su justicia y su reino eterno. El libro de Apocalipsis concluye con un poderoso mensaje de advertencia y esperanza, presentando los juicios divinos como llamados urgentes al arrepentimiento y oportunidades de volver a Dios antes de la consumación del tiempo. A través de visiones de juicio que progresan en intensidad, se evidencia tanto la justicia como la misericordia de Dios, quien aún en la severidad extiende su mano para ofrecer redención a aquellos que decidan volverse a Él. Para los creyentes fieles, Apocalipsis es también un mensaje de consuelo y seguridad. Los juicios no son motivo de terror, sino de esperanza, pues revelan que Dios está en control y que su promesa de protección y comunión eterna es segura. En su núcleo, el propósito de Apocalipsis es restaurar y reconciliar, mostrando que el fin de los tiempos no es el fin de la vida para los fieles, sino el comienzo de una existencia plena en la presencia de Dios, donde la justicia, la paz y la comunión con Él prevalecerán para siempre.